Hace siglos, según relatan algunos textos antiguos, un grupo de personas logró separar las aguas de un mar. Ajá. Y lo hicieron clavando un pesado báculo rojo en la arena. Así, literal, abrieron un camino entre las olas para fundar su civilización. Es una imagen mítica, casi de película épica. Totalmente. Una escena fundacional increíble. Pues lo fascinante es que hoy, a los descendientes de ese mismo grupo, con esa misma identidad viva, los podemos encontrar cultivando la tierra en las frías montañas de Guatemala. Y al mismo tiempo, fíjate, tomando el metro en el centro de Chicago o caminando súper rápido por Nueva York. Exacto. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. En nuestra exploración de hoy vamos a adentrarnos en la asombrosa historia del pueblo maya Kaqchikel. Y bueno, es un tema que desafía de verdad todas nuestras nociones convencionales sobre qué es la pertenencia, las fronteras y sobre todo la memoria. Para dar a nuestra audiencia una idea de la magnitud de esto, el pueblo Kaqchikel es la segunda comunidad lingüística y cultural maya con mayor cantidad de hablantes hoy en día. Ujú. Estamos hablando de que superan el 1.000.000 de personas. Y para guiar nuestra conversación vamos a sumergirnos en una fuente excepcional. Así es. Se trata de un artículo súper detallado de la serie Pueblos de Guatemala de la revista de soymigrante.com, escrito por Edwin Castro. Y el texto, digamos, nos plantea un reto clave. Sí, el de entender esta comunidad no como una reliquia del pasado en un museo, sino como una fuerza viva, en constante movimiento. Claro. El trabajo de Castro es vital porque, con demasiada frecuencia, la historia indígena se enseña solo como una lista de fechas, de batallas o de ruinas arqueológicas. Como algo estático. Exactamente. Pero esta fuente nos obliga a observar los engranajes internos de una cultura. Nos permite analizar cómo un grupo humano logra mantener su cohesión a través de migraciones, conquistas violentas y ahora la globalización de este siglo. O sea, una resiliencia total. Y antes de mapear por dónde se mueven hoy, me parece crucial entender de dónde vienen. Claro, sus orígenes. ¿Y cómo se definen a sí mismos? Porque resulta que la primera pista está oculta a plena vista, en su propio nombre. El artículo desglosa la etimología de la palabra Kaqchikel. Y no es solo un nombre en el mapa. No, para nada. Es básicamente una declaración política. Exacto. Es un manifiesto comprimido en 3 sílabas. A ver, los lingüistas e historiadores que cita el artículo explican que Kaku significa color rojo. ¿Rojo? Luego, el segundo vocablo, chi, es polisémico. Puede traducirse como autoridad, idioma, boca o incluso báculo y bordón. ¡Wow! Y la tercera parte, kel, designa a un grupo de personas que poseen una identidad propia y esto es clave, autonomía. O sea que si unimos todas esas piezas, obtenemos el grupo autónomo con el báculo rojo. Así es. O la autoridad roja. ¡Qué locura! Y aquí es donde entra esa imagen del mar que mencioné al principio. La fuente cita un manuscrito fascinante del siglo XVI, el Memorial de Tecpan, Atitlán. Un documento importantísimo. ¿Qué relata exactamente ese documento sobre este famoso báculo? Pues el manuscrito, que ya fue escrito con caracteres latinos por los propios nobles indígenas para no perder su historia, narra que sus líderes tomaron un árbol rojo Ajá. y lo usaron como bordón al atravesar la puerta de una mítica ciudad llamada Tulán. La crónica describe cómo introdujeron ese báculo en la arena del mar y físicamente las aguas se separaron para dejarles paso. Es como una epopeya. Totalmente. Y por haber portado ese árbol desde Tulán y lograr esa hazaña, adoptaron el nombre de gente Kaqchikel. Fíjate que es como si llevaran un pedazo de su tierra, un trozo literal de Tulán, y lo convirtieran en la herramienta que les abre el camino. Es una buena forma de verlo. Funciona casi como una brújula de identidad. Si tienes el báculo rojo, sabes quién eres y hacia dónde vas, sin importar los siglos que pasen. Y hablando de Tulán, no es un lugar cualquiera en la geografía antigua. Claro, ¿dónde quedaba? Los historiadores modernos y los anales de los Kaqchikeles apuntan a que esa ciudad mítica se identifica con Tula, en el actual estado mexicano de Hidalgo. En México. Sí, Tula fue la legendaria capital de Quetzalcóatl, el epicentro tolteca. O sea, en la política mesoamericana, reclamar que venías de Tula era como si un rey europeo dijera que descendía de los emperadores de Roma. Era un prestigio absoluto. Exacto, una legitimidad política indudable. Así que su migración desde el sur de México hacia el territorio actual de Guatemala
No fue una simple marcha de nómadas buscando comida. Era el desplazamiento de una élite. Totalmente. Una élite fundando un nuevo orden. Y parece que ese impulso de moverse, de expandirse, lo traen codificado en el ADN cultural. Sí, seguro. El territorio Kaqchikel es enorme. Solo en Guatemala abarcan más de 4.500 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de, 52 municipios. Y están distribuidos en departamentos fundamentales. Tienen una presencia fortísima en el departamento de Guatemala. Ujú. También en Zacatepeques, donde encontramos pueblos súper emblemáticos como Zumpango y Ciudad Vieja. Claro. Y además en Chimaltenango, Baja Verapaz, Sololá, Escuintla y Suchitepeques. Es una diversidad ecológica brutal. Sí, van desde el frío de los volcanes hasta zonas tropicales. Exacto. Pero bueno, ese es el territorio histórico. La lectura de la revista de soymigrante.com nos exige mirar mucho más allá de las fronteras de Guatemala. Así es. Hacia el norte. Porque la diáspora hacia Estados Unidos es masiva. La fuente documenta presencia Kaqchikel en al menos 15 grandes focos estadounidenses. 15 lugares distintos. Sí. O sea, estamos hablando de Seattle, allá en el noroeste, San Francisco y Phoenix en el suroeste, ciudades de Texas como Dallas y Houston, y grandes metrópolis como Chicago, Atlanta, Nueva York y Riverhead. Es una red inmensa. Y eso me hace pensar, si una comunidad está repartida desde los volcanes de Guatemala hasta el puente de Brooklyn, ¿cómo evitan fracturarse? Es la gran pregunta. ¿Cómo se mantiene viva esa brújula cuando una parte del pueblo respira el aire de los cuchumatanes y otra viaja en el metro de Manhattan? Pues eso redefine por completo lo que entendemos por territorio. Para el pueblo Kaqchikel moderno, el territorio ya no es un polígono cerrado en un mapa físico. Ah, no. No, se ha convertido en una red de relaciones. Los sociólogos hablan mucho de las remesas socioculturales. A ver, remesas socioculturales, o sea, no solo dólares. Claro, el dinero es crucial, por supuesto. Pero las remesas sociales son los hilos que amarran a la comunidad. Por ejemplo, se envían trajes ceremoniales por paquetería para que alguien en San Bernardino, California, los use en una fiesta. ¡Wow! Y organizan fiestas patronales transnacionales. Imagínate a una familia en Chicago patrocinando la música de la celebración que está pasando en ese mismo instante en Chimaltenango. Y se conectan por videollamada, seguro. Exacto. Y el idioma Kaqchikel se vuelve el código de confianza en las cocinas de Nueva York o en los campos de Arizona. O sea que la autonomía de ese báculo rojo la ejercen ahora manteniendo su cultura por encima de las fronteras internacionales. Totalmente. Una jurisdicción cultural. Pero para lograr ese nivel de organización hoy necesitan unas bases profundas. Y el artículo nos explica cómo se estructuraban antes de la llegada de los españoles. Habla de los 4 chinamit o linajes. Sí, los chinamit. Uno pensaría que son solo familias grandes, pero suenan a maquinarias políticas súper complejas. Es que un chinamit prehispánico era una unidad territorial y política sumamente sofisticada. No solo agrupaba gente por sangre, sino familias enteras bajo un mismo liderazgo. ¿Eran como los ministerios del Estado? Literalmente los pilares del Estado. La fuente detalla los 4 principales. Están los Tzotzil, cuyo nombre viene del murciélago, que es el símbolo de toda la etnia. Ajá. Luego los Tucuché, que tuvieron conflictos y fueron expulsados en 1493. Los Chacoma, o Ajajal, asociados al Ocote o las Colmenas. Y los Kaqchikel Shahil. Me quiero detener en los Shahil, porque el texto explica que su nombre viene de Shah, que significa bailar, y dice que estaban encargados de las danzas sagradas. Exactamente. Pensando en términos modernos, es como si tuvieran un ministerio de cultura y artes. Pero dedicarle una 1/4 parte de tu gobierno a la danza me dice que bailar no era un simple pasatiempo. Para nada. En la cosmovisión mesoamericana, la danza ritual es una tecnología. ¿Una tecnología? Sí, una tecnología para mantener el orden del universo. Los movimientos, la música, representar a las deidades, todo eso garantiza que el sol salga, que lleguen las lluvias y que haya cosecha. ¡Wow! Entonces, los Shahil no eran animadores de fiestas, eran los guardianes de la seguridad cósmica. Su trabajo era tan importante para sobrevivir como el de los soldados o los agricultores. Esa mentalidad de supervivencia se nota también en la ciudad que fundaron, la Gran Iximché. Ah, la historia del nombre es brillante.
Sí, me parece una muestra de ingeniería psicológica tremenda. Porque Iximche se traduce como árbol de maíz, ¿no? Así es. Pero la ironía es que el maíz no crece en árboles. Exacto, es una gramínea. ¿El nombre de la ciudad en realidad hace referencia al árbol de Ramón? Y el artículo dice que en épocas de sequía, cuando el maíz fallaba, la gente comía el fruto del ramón para no morir de hambre. Así es. El maíz es la base absoluta de su vida, así que cuando no había, el ramón lo salvaba. Y entonces deciden llamar a ese árbol árbol de maíz. En vez de decir, qué desgracia, perdimos el maíz, comamos esto, elevan al árbol de Ramón a la categoría de alimento sagrado. Es una resiliencia cognitiva impresionante. Y vaya que iban a necesitar esa capacidad de resistir muy poco tiempo después, porque llegamos al choque ineludible del año 1524. La llegada de los españoles. Exacto. Según documentan las crónicas, al principio los líderes de Iximché intentaron la diplomacia. Creían que podían hacer una alianza política con Pedro de Alvarado. Pero Alvarado empezó a exigir tributos absurdos, cantidades enormes de oro, y de inmediato. Imposible de pagar. Los líderes Cacchil entregaron la mitad, vieron que sus aliados estaban siendo esclavizados y que esto no iba a parar, así que tomaron una decisión radical. ¿Qué hicieron? Abandonaron Iximché y se declararon en rebelión abierta. Y ahí es donde entra la figura de Apozotzilcajilmox, o como le decían los españoles, Sinacán. Lo que me vuela la cabeza de esta parte es la duración. Sí. Sinacán lideró una guerrilla desde los barrancos de Guatemala. Y no duró unas semanas, fueron 6 años. 6 años enfrentando caballos, armas de fuego y armaduras de acero. Mantener una resistencia así requiere un conocimiento topográfico magistral. Usaron las montañas y los profundos barrancos de Guatemala a su favor, anulando completamente a la caballería española. Es de película. Eventualmente, claro, Sinacán fue capturado y la rebelión militar cayó. Pero el espíritu de ese grupo autónomo no desapareció. Solo mutó. Exacto. Pasó de ser una resistencia bélica a una resistencia cultural, mucho más profunda y silenciosa, tejida literalmente con el paso de los siglos. Tejida es la palabra perfecta, porque esa transición desde la guerra hasta la cultura vibrante que vemos hoy tiene su mejor documento histórico en la ropa. La indumentaria es clave. Y el artículo hace un análisis buenísimo sobre esto. Demuestra que la ropa tradicional no es una foto vieja congelada en la época precolombina. No, es una evolución constante. Totalmente. La indumentaria cachiquel contemporánea es una maravilla de síntesis. Mantiene la base del telar de cintura prehispánico, pero le suma cosas coloniales. Como la ropa de los hombres, ¿verdad? Exacto. Si ves la vestimenta masculina, por ejemplo, en Sololá, usan el huex, que es una especie de pantalón. Y encima llevan la rodillera o yerca, que es una pieza pesada tejida en lana. Y la lana viene de las ovejas que trajeron los europeos. Exactamente. O sea, el traje tradicional maya lleva incrustada la historia del siglo XVII. Y el detalle del municipio de San Antonio Palopó es genial. Ahí, el huex, el pantalón interno, lo hacen tan corto que queda escondido debajo de la rodillera gruesa de lana. Sí, y eso confunde muchísimo a los turistas. Me imagino. Al verlos, la gente de fuera piensa, no usan pantalones, pero no saben que el diseño está pensado milimétricamente para poder caminar por laderas súper empinadas y protegerse del frío. Es ergonomía pura. Y esto también rompe ese mito de que las comunidades indígenas rechazan la modernidad. Totalmente. La fuente habla de cómo ha cambiado el calzado. Hubo un tiempo en que hacían sandalias recortando suelas de llantas viejas. Una solución de reciclaje brillante. Buenísima. Y hoy es normalísimo ver a alguien con su traje tradicional maya impecable combinado con zapatos deportivos de última tecnología. Y el que lo ve de fuera podría decir, ¡uy, están perdiendo su cultura! Cuando en realidad están haciendo lo mismo que hicieron con el árbol de Ramón. Toman lo que les sirve del entorno, sea un árbol o unos tenis cómodos, y lo adaptan a su caminar. Participan en la modernidad sin soltar sus raíces. Pero, a ver, donde esta narrativa de resistencia llega a un nivel de, digamos, encriptación histórica, Sí. es en la ropa de las mujeres. Ellas usan el pot o huipil y el corte, que es la falda. La verdadera magia está en cómo hacen los textiles, en los brocados. Y aquí llegamos a mi parte favorita de toda esta exploración. A ver, durante la colonia, las autoridades quemaron los códices mayas, prohibieron el idioma y persiguieron su religión. Fue un borrado sistemático. Entonces, si no puedes escribir tus conocimientos astronómicos o religiosos en un papel porque te cae la Inquisición,
¿Cómo salvas la memoria de tu civilización? Pues te la pones encima. La llevas puesta. ¡Qué locura! Las tejedoras usaron el telar de cintura. Es un instrumento que amarra físicamente el cuerpo de la mujer a un árbol o a un poste, creando una tensión. Ujú. Los abuelos comparan esa tensión con las fuerzas del universo. Y a través de los hilos de algodón y seda, empezaron a codificar todo su conocimiento. Un alfabeto de hilos. Exacto. Los patrones geométricos, la flora, la fauna, el movimiento de las estrellas no son solo adornos bonitos, son textos. O sea, detengámonos ahí. Durante siglos, los colonizadores y luego el Estado veían a las mujeres cachiquel y decían, ¡ay, qué vestidos tan coloridos! Sí, ignorancia total. Mientras tanto, ellas llevaban bibliotecas enteras sobre los hombros. Estaban vistiendo su cosmología en clave. Tal cual. Lograron encriptar una visión del mundo en sus huipiles. Cada color es una dirección cardinal, cada rombo es el tejido del tiempo y el espacio. Es fascinante. Intentaron borrarles la mente, pero las mujeres aseguraron el conocimiento en la materia. El telar de cintura fue su imprenta, y la ropa, sus libros. Y si conectamos eso con las dueñezas sociales en Estados Unidos de las que hablamos antes, ese hilo que amarra a la tejedora al árbol sigue ahí. Es un hilo invisible. Exacto, que atraviesa el continente y conecta a la joven que usa su huipil en Texas con sus ancestros en Niximche. Y esa misma memoria encriptada también la bailan. Ah, claro, las danzas. Porque la fuente detalla un catálogo de danzas increíble. Toritos, venados, mexicanos, los negritos, moros y cristianos, la conquista, los 24 diablos. Las danzas son un archivo histórico en movimiento. Y así como los hilos esconden información, las danzas también. Por ejemplo, moros y cristianos, que fue traída por los españoles. Sí, para enseñar el triunfo de la religión católica. Pero las comunidades la subvirtieron. Bajo las máscaras europeas, seguían venerando a sus propios protectores. O sea, usaron el teatro impuesto para su propia resistencia. Es la autonomía en el báculo rojo operando en lo simbólico. Y toda esta trayectoria, desde separar el mar en Tulán hasta las comunidades de hoy en Estados Unidos, nos dice algo súper profundo sobre la memoria humana. ¿Y qué nos dice exactamente? Nos demuestra que la identidad no se rompe por cruzar una frontera. Y no se borra porque te obliguen a cambiar el nombre de tus dioses. La memoria siempre encuentra grietas por donde sobrevivir. Ujú. Y creo que eso nos deja una interrogante poderosa para quienes nos escuchan, sea cual sea su origen. A ver, ¿Qué objetos aparentemente normales en sus casas, qué frases de sus abuelos o qué recetas de cocina son en realidad archivos secretos de su propia historia familiar? A veces, la historia más épica está colgada en nuestro closet. wow. Es una reflexión que te cambia la forma de ver tu propia herencia. De pronto un hilo, una danza o el nombre de un árbol tienen un propósito inmenso. Todo está cargado de significado. Definitivamente. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Este artículo proviene de la serie Pueblos de Guatemala de revistadesoymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Así es. Pero nuestra misión va más allá de contar historias a través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano. Empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Ujú. Ustedes también pueden apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. De hecho, debemos decir que tenemos emprendedoras, tejedoras, pintores y artesanos cachiquel en estas tiendas digitales y les invitamos a conocer su ingenio productivo. Gracias por la atención y hasta la próxima.